Hola, hola, bienvenidos al aula virtual de Tendencias de la Educación en Artes Plásticas. Es un gusto poderlos acompañar. Recuerden, si no me conocen, pueden ver el video de mi presentación ahí en el aula virtual. Hay un resumen de mi hoja de vida. Y si ya hemos tenido el gusto de trabajar juntos, pues qué bueno que nos volvamos a encontrar en este espacio académico. ¿Qué nos interesa aquí? ¿Qué nos interesa? Preguntarnos cuáles son las tendencias de la educación en artes plásticas en el siglo XX, para que a partir de eso reflexionemos sobre nuestras prácticas de formación en el siglo XXI. ¿Qué pasó el siglo pasado? ¿Qué debería pasar en este siglo? ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué debería pasar en nuestra vida para que desde nuestra vida logremos hacer un cambio, un mejoramiento para la educación en artes plásticas en Colombia, si es el contexto en el que estás, o en Latinoamérica, o en el mundo, según donde estés? Entonces, parece ser que hay como tres grandes tendencias, o podemos agrupar las diferentes ideas como en tres grandes tendencias. Una tendencia hacia lo cognitivo, una tendencia hacia lo expresivo de la educación y todas estas tendencias de lo posmoderno en la educación. Entonces la pregunta es cómo estas tendencias nos ayudan a comprender y a diseñar la educación en artes plásticas que se requiere en el mundo actual. Esas son como las grandes preguntas. Y nosotros vamos a estar haciendo una cantidad de trabajos, lecturas, entregas para entrar en ese debate. Entonces, para el primer corte nos interesa identificar ese enfoque logocentrista, expresionista, filolingüista, la historia de vida. Ahí están los documentos en el aula virtual, léanlos muy a conciencia, elaboren esos cuadros comparativos que les pregunto, sobre todo para identificar qué tiene o en qué se centra una tendencia, qué le hace falta, una cómo podría comprender la otra, complementar la otra. Hagan esas lecturas, digamos, muy a conciencia, no se queden con un resumen superficial, sino que abórdenlas y contrástenlas. Es básicamente ese el ejercicio. Lo mismo para la participación en el foro. Recuerden que para estas lecturas es muy importante que tengan activo su usuario del CRAI y que puedan acceder a las diferentes bibliotecas para que encuentren la bibliografía. Si tienen algún problema con la bibliografía, me dicen y pues buscamos una manera de hacerles llegar el enlace. Pero parte del trabajo es que están en el CRAI, deberían estar disponibles, y si no, pues buscarlo en Google Scholar o en Dialnet, donde tengamos acceso pues a los documentos completos. ¿Qué más vamos a tener? La elaboración de diapositivas, ese es un trabajo individual, la elaboración de archivos y bocetos para esta cartografía que vamos a armar, y la socialización de estas investigaciones que van a hacer, pues investigación de tipo documental que van a hacer en esta parte del proceso. Ahí tenemos las fechas de entrega de cada uno de esos elementos que para mí son una fase de fundamentación teórica. Después llegamos al tercer corte, ya con todo esto desarrollado, donde tenemos que presentar ya la unidad didáctica propiamente dicha. A partir de esto, tú, ¿cómo vas a hacer una propuesta didáctica que involucre todos estos elementos con una comunidad específica? Entonces es muy importante la lectura del contexto de la comunidad para que tú puedas hacer el diseño de esa unidad didáctica con relación al contexto. No es algo que te sacas del sombrero o que simplemente a ti te gusta y lo quieres hacer, sino qué relación tiene con el contexto. Y nos vamos a la socialización, y en la socialización vas a tener 10 minutos para que con tus diapositivas nos cuentes cómo es el abordaje y sobre todo cómo tomas de las diferentes tendencias, cómo las aplicas en una unidad didáctica. O sea, tienes que tener muy clara la diferencia y los énfasis de cada una de las tendencias y el lenguaje de cada uno de estos autores que vamos a estudiar para que finalmente la aterrizas. O sea, no puedes tener una cosa basada en lo cognitivo cuya acción no esté desarrollando eso, por ejemplo. O no puedes estar hablando, yo no sé, de las prácticas postmodernas y tu lenguaje y tu acción, sobre todo la acción que propones en la unidad didáctica, es meramente cognitiva.
tienes que encontrar una coherencia entre esos elementos y eso es prácticamente lo que vamos a evaluar. Entonces, me alegra mucho que nos podamos ver en este espacio. Vamos a trabajar con mucha gana, con mucha conciencia. Recuerda que el reto es formarnos como docentes de educación plásticas, como creadores, como educadores, como formadores, como artistas, creadores, como docentes, creadores. Es muy importante que no olvides esa marca que tiene nuestra licenciatura y que lo hagas con paciencia y con mucho amor y con mucha creatividad. Entonces no te sientas solo, sola en el proceso. Me encuentras aquí en este correo y me encuentras en el chat del aula virtual. Nos vemos entonces en la próxima tutoría. Chao, chao.